que Pilato tuvo que hacerse esta pregunta. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Hermanos, yo estoy convencido que la pregunta más importante, más trascendente que el ser humano puede hacerse es, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿Y qué haremos con Él en nuestras vidas? Es la pregunta más importante que puede uno contestarse en vida. Porque si usted la quiere contestar una vez que haya muerto, ya no va a poder hacer nada al respecto. Hay muchas personas que piensan de Jesucristo de muchas formas. Le dicen buen maestro, le dicen líder religioso, le dicen iluminado, lo ponen a la par de Mahoma, de Confucio, de Buda. Y ha habido muchas ideas al respecto del Señor Jesucristo a través de los años. Todas ellas tratando de explicar su persona, pero todas ellas fallan en algo interesante que vamos a estudiar hoy. Mire, muchos de ustedes han de estar familiarizados con C.S. Lewis. ¿Alguien ha escuchado de él? ¿Han visto las películas esas de las Crónicas de Narnia? Ah, bien. Este hombre es muy interesante su historia, si pueden algún día leanla, porque él nace en una familia cristiana y llega un momento que se aparta de Dios, total. Él se aparta, él dice que huye de Cristo. Durante muchos años de su vida él huyó de enfrentar lo que le habían enseñado en sus casas respecto al Señor Jesucristo, hasta que dice que un momento ya en la universidad, dice, ya no pude huir más de él. Y aquello que yo tanto temía ocurrió, se rindió a los pies de Jesucristo. Este hombre aportó muchas cosas, sus libros son muy interesantes. A sus hijos les recomiendo mucho que lean los libros estos de las Crónicas de Narnia, porque presentan una figura en su Señor Jesucristo muy interesante. Pero el punto interesante de este hombre es que además de ser un gran escritor, era un gran defensor de la fe. Un apologista, como se les dice, una persona que defiende la fe, y lo hacía de una manera muy interesante porque era muy inteligente. Uno ve sus escritos, lee la forma en que él expresaba sus ideas y cae uno en la idea que era un hombre muy capaz, muy inteligente. Bueno, este hombre presenta un paradigma que los trae muy posiblemente del pasaje que acabamos de leer, que nos hizo favor Arturo de leer. Él dice, ¿saben qué? Hay muchas personas que dicen que Jesucristo es un buen maestro. Un hombre moralmente excelente, un hombre digno de seguir. Y Luis decía, ¿saben qué? Olvídense de eso. Jesucristo era mucho más que eso. Porque si solo era un buen maestro, alguien digno de seguir, alguien que mostraba un camino de rectitud y de buenas obras, estaríamos negando lo que dice la Escritura de él. Y entonces él dice muy claramente, miren, no se hagan bolas. En pocas palabras, si Jesús es el de la Biblia, no cabe nada más como un solo buen hombre. O Jesús era un loco, porque cabe la posibilidad, si lo analiza usted, o era un loco que era capaz de decir barbaridades al hacerse igual que Dios, o era un mentiroso satánico capaz de hacer el engaño más impresionante de la historia, porque si no entonces nosotros aquí estamos engañados. O le queda una tercera opción. Jesucristo es el Señor. Y las Escrituras nos llevan a un momento en que nos confrontamos contra esta idea. La postura de Luis con este paradigma es de hacernos claro lo que la Escritura misma dice. Salud. Si él era solo un tipo loco, que le encantaba exagerar las cosas y decir cosas como que yo y el Padre somos uno mismo, como que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, como yo soy el camino, la verdad y la vida, si este hombre era capaz de decir eso, sin serlo, era una locura. Pero va más allá. Si Jesucristo era capaz de ser tan maquiavélico, tan malvado, como para inventar esta mentira, podríamos pensar que tal vez hasta estaba dominado por Satanás. Pero si Jesús es realmente lo que él dijo ser, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, no queda de otra más que aceptarle como Señor y Salvador. Luis lo que le estaba diciendo a los que le escuchaban era, ¿saben qué? No se engañen. El Jesús que dice la Biblia, el Jesús que nos muestran los evangelios, no es un loco, no es un mentiroso, por lo tanto te queda una tercera opción. Él es el Señor. Jesucristo fue capaz de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Qué declaración tan fuerte. Porque si usted ahora les dice que solo hay un solo camino para ir a Dios, a las personas se ofenden. Si Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Si un hombre cualquiera dice esto, usted inmediatamente dice, ¿sabes qué? Este hombre se le barrió algo. Pero si además de decirlo, usted demuestra con sus hechos, con poder, que es Dios, entonces a usted le queda una sola respuesta lógica y real. Jesucristo es Dios hecho carne. Si Él es eso, como lo declaran las Escrituras, mal haríamos en ignorar lo que Él demanda de nosotros. Entonces, Luis posiblemente de estos versículos que acabamos de leer, extrajo este paradigma, esta idea. Jesús entonces no es un lunático, Jesús entonces no es un mentiroso, y por lo tanto la perspectiva que nos queda es de que Él es el Señor. Hoy con la ayuda de Dios vamos a estudiar este pasaje y vamos a entender por qué podemos decir claramente como hijos de Dios que Jesucristo es el Señor. Y en medio de esto vamos a entender también lo que es el pecado imperdonable, algo que ha afectado mucho a la iglesia durante muchos años. Hay gente que se ha hecho mucho bolas con esto, al punto de decir que tal vez un creyente puede cometer el pecado imperdonable. ¿Puede? ¿Lo ha pensado siquiera usted? ¿Qué es el pecado imperdonable? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a orar. Dios, nos estamos mostrando delante de ti en humildad, reconociendo que eres tú el único que tiene la verdad absoluta, que eres nuestro Dios, y que tu palabra nos muestra la verdad, nos enseña la verdad, pero para ello necesitamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos muestre, nos guíe. Te pedimos, Señor, humildemente, que nos muestres en tu palabra lo que es la verdad, que nos muestres la perfección y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, su poder, su magnificencia, su señorío sobre nuestras vidas, y que también podamos entender lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Te suplicamos entonces que nos ayudes, todo esto en su nombre. Amén. Muy bien, el contexto de todo esto, hermanos, estamos aproximadamente a la mitad del ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Él empieza, la gente estaba muy emocionada. Pues ¿cómo no iba a estar emocionada? De repente sus enfermedades se van. Ocasionalmente el Señor les da de comer. Y además Él les consuela y les ayuda. La gente estaba encantada con la idea. Todos querían algo de Jesús. Y el Señor, en su misericordia, empezó a ayudar, porque era parte de su ministerio, pero principalmente Él quería predicar la palabra, quería darles el mensaje. Estamos a la mitad, y ya para entonces había un problema. Los líderes religiosos no les gustó para nada que Jesucristo hiciera a un lado su sistema religioso, principalmente en cuanto al sábado. Para ellos era importantísimo que el sábado fuera un día apartado, un día que nadie más pudiese trabajar, y en el que ellos pusieron reglas de más, pusieron sus tradiciones. Y cuando el Señor Jesucristo les dice, hey, ¿saben qué? Yo soy el Señor del sábado. Yo soy Dios, yo soy aquel que está por encima del sábado. Y el hombre fue creado por Dios. Y no el sábado era más importante que Dios mismo. Desafortunadamente estos hombres, estos fariseos, estaban ya en una postura de odiar al Señor Jesucristo. Dice ahí en Marcos 3:6 que se juntaron con los herodianos, aquellos que ni siquiera les caían bien, con tal de acabar con el Señor Jesucristo. En el capítulo 3 el Señor Jesucristo comienza sanando una mano seca. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Alguien ha visto una mano así? Es espantoso. La mano realmente se está como muriendo. Y de ese tipo de milagros hizo el Señor, pero los hizo en un sábado. Por supuesto, los fariseos, todos ellos se enojaron, no les gustó nada. Y luego el Señor acaba de nombrar a sus apóstoles. La semana pasada vimos cómo Él ya nombra a sus apóstoles, aquellos que debían de seguirle durante el resto de ese año y medio, rumbo a su muerte en la cruz. Y dice en el 3:20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Fíjese nada más hasta dónde llegaba esto. Había tal cantidad de gente que no podían ya ni siquiera comer. No sé si a usted le ha pasado cuando tiene tanto trabajo que no puede ni comer. Si es de los míos, somos capaces de dejar pasar horas con tal de acabar lo que tiene uno que hacer, ¿no? Bueno, hay otros que dejan todo por comer, no sé. Ahí escoja el grupo que a usted le apetezca.
Pero la verdad es que el Señor Jesucristo dice ellos en plural, significa que Él y sus apóstoles no podían ni siquiera ir a comer. Tal era el trabajo, tal era la necesidad, tal era el ministerio que Él estaba haciendo que no podían ni siquiera ir a comer. En Juan 4:34 es un pasaje que aquí los martes estudiamos, se nos hizo muy interesante cuando lo hicimos. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor Jesucristo quería acabar la obra por la cual estaba en la tierra. Y en ese afán fue capaz de caminar, de trabajar, de esforzarse, de a veces ni comer, con tal de hacer lo importante. Mateo en un pasaje paralelo nos da un punto muy importante. En Mateo 12:22, por favor búsquelo en su Biblia porque es importante que vea esto. Mateo 12:22. Fíjese que maquiavélico es el ser humano cuando quiere hacer daño. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjese nada más, este hombre era un caso sumamente difícil. No estamos hablando ya nada más de una mano seca. Estamos hablando de un tipo que estaba endemoniado, ciego y mudo. ¿Han ustedes escuchado la historia de Helen Keller? Bien, esta mujer tenía un problema terrible. Nació con deficiencia, no podía ver, oír y por lo tanto ni hablar. Su historia es muy interesante. Pues este hombre era de ese tipo de personas que no podían ni ver, ni hablar, posiblemente no se comunicaba, no escuchaba, estaba totalmente aislado y dice aquí que estaba endemoniado. Fíjense qué interesante, parece ser, no lo dice la Escritura, pero pareciera que los escribas llegaron y le dijeron, a ver, te vamos a poner un caso realmente difícil. Y le ponen a este hombre enfrente. Y el Señor Jesucristo lo sana. Fuera demonio, fuera ceguera, fuera sordera. Podía hablar. ¿Se imaginan lo que fue esto? Aquellos hombres, supongo, si fueron los que llevaron al Señor Jesucristo a delante de él, estaban fúricos, enojados. No pudieron detener que Jesús hiciera lo que él tenía que hacer. Y eso les enojó muchísimo, muchísimo. El punto es que este hombre estaba ya sano, libre de todo eso. Ahora, esta sanidad desencadenó en ellos una gran molestia, pero por otro lado, entre la gente, dice en Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Se imaginan lo que pensaron los fariseos cuando vieron que la gente empezaba a decir entre ellos, oye, esto ya es más de lo normal? Definitivamente este puede ser el hijo de David, este puede ser el Mesías, este puede ser el que estamos esperando. Para entonces, el Señor Jesucristo ya sabía lo que había en el corazón de los fariseos. Y ellos estaban muy enojados. Y aquí se nos presenta la primera idea de las tres que vamos a analizar. ¿Era Jesús un loco? Y fíjense, esta idea de la locura de Jesús viene directamente de sus familiares o seres cercanos. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Marcos 2:15. No sé usted, pero la familia es una bendición para todos, ¿o no? No. Se acepta el silencio como respuesta. Bueno, la idea es que la familia es una bendición, hermanos. Y ahí hay familiares con las que nos llevamos muy padre, ¿no? Pero hay una parte de la familia que, híjole, a veces suele ser difícil llevarnos con ellos. A final de cuentas, aunque nacemos en la misma familia, con los mismos padres, a veces hasta nuestros mismos hermanos son complicados. No nos entendemos, no nos comprendemos. ¿Se puede dar, sí o no? Bueno, en Juan 7:5 se dice que porque ni aun sus hermanos creían en él. Significa que ni aun sus hermanos, sus medios hermanos del Señor Jesucristo creían en él. Y en Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces vemos que el Señor Jesucristo no tenía tiempo ni de comer. Y de repente, dice ahí en el 21, cuando lo oyeron los suyos, y esa palabra suyos, hay teólogos que difieren, los suyos si eran sus amigos, si eran sus familiares. Yo me inclino a pensar que eran sus familiares, porque en el 30 y tantos vamos a ver que después se acerca a su mamá y sus hermanos diciéndole, ¿sabes qué? Queremos platicar contigo. Yo me inclino más a pensar que eran sus familiares. Pero bueno, lo interesante es que gente que quería a Jesús se le acerca, ¿no?
Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En pocas palabras, ya lo perdimos. Ellos estaban en Nazaret, ahorita estamos en Capernaum. Significa que la familia, cuando supo que Jesucristo estaba en Capernaum, vienen de Nazaret con el único objetivo, dice ahí, de prenderle. La palabra que utilizan aquí es la palabra que se utiliza en todo el Evangelio de Marcos cuando le toman al Señor Jesucristo, por ejemplo, para llevarle delante de los fariseos. Entonces lo que estaba haciendo la familia es lo que ahora llaman intervención. ¿Sabes qué? Vamos a intervenirte, vamos a ponerte un alto. ¿Por qué? Porque te vemos mal, imagínense nada más lo que pensaban tal vez sus allegados. Te vemos, hace año y medio estabas tú de carpintero, y ahora resulta que estás en un ministerio de maestro, ahora tienes discípulos, ahora tienes apóstoles, ahora de repente ya no tienes ni tiempo ni para comer, sanas a medio mundo, y de repente ahora también eres enemigo de los líderes religiosos del pueblo. Te van a matar. No comes, no duermes, y para acabarlas te van a matar. ¿Con qué intención lo hacían? Yo creo que una buena intención. Pero estos familiares, amigos, se acercan a Jesús y dicen, ¿sabes qué? Andas chueco, te tenemos que rescatar, te tenemos que salvar. Y vinieron a prenderle. Lo más posible entonces es que su familia, sus medios hermanos vinieron. Ahora, aquí sí, un punto interesante, hermanos. Aquellos que dicen que los católicos, que dicen que la Virgen, que permaneció inmaculada y virgen, todo ese asunto, las escrituras están totalmente en contra de esa idea. Es más, se nos dan hasta el nombre de los hermanos, ¿sale? Se nos menciona a 4 hermanos y 2 hermanas de las cuales no sabemos su nombre. Significa que 4 y 2 son 6, más el Señor Jesucristo 7. Significa que mínimo había 7 hijos de María y José. En este caso, el Señor Jesucristo solo de María. ¿Se da cuenta de ese asunto? Entonces, decir que la Virgen María permaneció virgen, que ascendió al cielo inmaculada y todo este rollo, las escrituras no lo dicen de ninguna manera. Por el contrario, lo que sí dicen es que vinieron a rescatar a su familiar, a apoderarse de él, porque decían estaba loco. Por supuesto, estoy yo convencido de que María no estaba en la posición de decir que él estuviera loco. María sabía quién era Jesucristo. Vean, después lo que le pasó ya sería el colmo. María entendía perfectamente quién era Jesús, pero yo creo que ella tenía una preocupación muy seria por su hijo. Sabía lo que se estaba enfrentando. Y cuando los hermanos o los familiares o los amigos, quien guste usted, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacar a Jesucristo de ese asunto, dijo, yo los acompaño. Porque ¿saben qué? Creo que ustedes se pueden pasar con Jesús. El punto es que lo creían un loco, aún sus seres cercanos, posiblemente su misma familia, sus hermanos, su madre. Es interesante ver cómo después, más adelante, tanto Santiago o Jacobo o Judas escribieron cartas del Nuevo Testamento. Sus medios hermanos escribieron cartas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, entendemos que después creyeron en él. Y aquí está la postura, Jesús como un loco. Ahora, un mentiroso, la perspectiva de sus enemigos. Ese está en en Marcos 3, dice 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Qué eran los escribas? Los escribas eran los teólogos de Israel, aquellos que se supone sabían las escrituras, entendían qué Dios quería y por lo tanto podían guiar al pueblo. Estos hombres, de una manera perversa, bajan. ¿Por qué dice bajan o descienden? Bueno, Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Capernaum está a menos 200 abajo del nivel del mar. Significa que estos hombres hicieron un viaje de cerca de 160 kilómetros. 160 kilómetros, Poncho, nuestro guía turístico, nos puede decir hasta dónde llegamos con 160 kilómetros en el tanque de gasolina. Ciudad Guzmán, por ejemplo. Significa que estos hombres viajaron de aquí hasta Ciudad Guzmán con la única mala intención de hacer tropezar a nuestro Señor, prenderle, agarrarle en alguna cuestión. Por eso le llevan a este tipo, al que estaba ciego y mudo, sordo, endemoniado. Se lo presentan como diciéndole, ahí te va un torito. El Señor, por supuesto, lo sana, es Dios. Y cuando pasa esto, estos hombres en un arrebato de furia, porque no lo puedo entender de otra manera, dicen que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba afuera a estos. ¿Se da cuenta hasta dónde la maldad del ser humano puede llegar?
Estaban viendo cómo lo estaba liberando, cómo lo estaba sanando. De repente una persona que estaba totalmente ciega. No sé ustedes, pero a mí me conmueven mucho los ciegos. ¿Será porque yo me estoy quedando ciego? Pero Ari diario dice, tú nomás ves un cieguito y sacas la moneda. A mí me conmueve mucho la gente ciega. No sé por qué, tal vez será eso. Pero es conmovedor ver a alguien que no puede percibir lo que nosotros vemos. Ahora, una persona ciega por años, sorda, muda, sin comunicarse, endemoniada, la ven sana, limpia, viendo, hablando, escuchando. Y estos hombres, en lugar de decir, Dios está obrando aquí, por su mal corazón, lo acusan de ser un endemoniado. Cuando ellos les dicen que por Belcebú, significa que Belcebú tenía poder sobre él, que Jesucristo hacía las cosas que hacía por el poder de Satanás. ¿Se imagina hasta dónde llega esto? Ahora, quiero que noten una cosa. ¿Estos hombres desmintieron los milagros de Jesús? No, no pudieron desmentirlos, porque ahí estaba. Ese hombre que no podía ver, ahora veía. Ese hombre que no oía, oye. El que no hablaba, habla. El que tenía la mano seca podía agarrar y hasta dibujar. ¿Qué podían hacer estos hombres ante eso? La única perspectiva, lo único que les quedaba es decir, ¿sabes qué? Al no poder negar la verdad de los eventos, lo único que decían, la fuente de ellos. La fuente de ese poder no es de Dios, es de Satanás. Fue lo único que les quedó. ¿Se dan cuenta de eso? Estos hombres, al no poder negar que Jesucristo estaba haciendo esos poderosos milagros, dijeron, lo único que podemos decir acerca de esto es que este hombre hace sus milagros por el poder de Belcebú, por Satanás. Ahora, Belcebú, ¿qué significa Belcebú? Bueno, significa príncipe Baal, la deidad principal de la ciudad filistea de Ecrón. Para expresar su desprecio, los israelitas cambiaron la palabra Baal-Zebub por Belcebú, que significa señor de las moscas. Este nombre se convirtió para aquellos tiempos en un nombre para Satanás. Entonces, realmente lo que lo están diciendo estos hombres es que tenía a Satanás y que por el príncipe de los demonios echaba afuera a estos. Ahora, estos hombres eran unos cobardes, hermanos, porque estas cosas ni siquiera se las decían de frente al Señor Jesucristo. Si usted ve, no fueron buenos ni siquiera para decir, oye, ¿sabes qué, Jesús? Yo creo que tú haces eso por Satanás. Ellos lo decían afuera, de lejos, a escondidas. Eran unos cobardes. Y dicen en 3:23, y habiéndolos llamado, se fija que el Señor Jesucristo sabe lo que están haciendo estos hombres. Se le dice, a ver, vengan para acá. Ustedes que son los escribas, los fariseos, los que saben mucho de la Biblia, vengan para acá. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y entonces les explica por 3 parábolas, 3 enseñanzas sencillas, claras, porque era una cuestión ilógica pensar que Satanás echara fuera a Satanás. Con 3 parábolas. Las parábolas, hermanos, son enseñanzas que se extraen de cuestiones cotidianas, muy entendibles, y de ahí se extraen grandes verdades espirituales. La primera parábola está en Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y usted lo ve en la historia de la humanidad. Si un reino se divide, no se sostiene, se cae. Así ha pasado con muchos reinos en la historia de la humanidad. Dentro de las familias que reinan, se separan. La historia de los reyes de Israel es muy parecida. Cuando hay división dentro de la casa de Israel o de la casa de un rey, la mamá apoyaba al hijo se iba por acá y cuando acordaban ya estaba eso dividido y no se podía sostener. El Señor Jesucristo les dice, ¿saben qué? ¿Cómo un reino dividido se va a poder sostener? ¿Cómo el reino de Satanás dividido, peleado, podría sostenerse? El Señor, en pocas palabras, está apelando a la inteligencia y a la lógica de los fariseos y de los escribas. La segunda parábola en Marcos 3:25. ¿Por qué traigo Mateo? Bueno, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Les da el ejemplo del reino y ahora les da el ejemplo de una casa. Nuestras casas, hermanos, nuestros hogares, si están divididos, no permanecen. Nuestros hogares necesitan dirección y unión para permanecer. Creo que usted tiene ejemplos de más en su vida, de hogares, casas que la mamá jala para un lado, el papá para otro, y cuando acuerdan aquello es un desastre, ¿no? Ustedes lo han visto, ellos también lo sabían. Por lo tanto, el Señor Jesucristo les da este ejemplo. ¿Saben qué? Si una casa está dividida, igual no permanecerá. La tercera parábola dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Ese es el versículo 27.
Si antes no le ata, y entonces podrás saquear su casa. ¿Quién es este entonces? Dice aquí, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Aquí el hombre fuerte, ¿quién es? Satanás. Y dice, y saquear sus bienes. ¿Cuáles eran los bienes de Satanás? Todas las personas que tenía dominadas. Todos estos hombres que estaban endemoniados, que estaban bajo su poder, todos aquellos que no conocen a Dios, están bajo su poder. Dice antes, y entonces podrá saquear su casa. Su casa es este mundo del cual ahorita es príncipe. Pero aquel que podía atar a Satanás era uno solo, Dios mismo, Cristo. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están diciendo una cosa ilógica. ¿Cómo va Satanás a estar en contra de sí mismo y sostenerse? ¿Que no entienden que yo soy aquel quien está atando a Satanás y estoy quitándole, arrebatándole a aquellas personas que tenía él como posesión suyas? Y ustedes ahora me salen con que yo vengo de parte de Satanás. Y en este contexto se da lo que llamamos el pecado imperdonable, hermanos. No sé si usted ha escuchado de esto, pero hay iglesias y a veces hasta personas que piensan que un creyente puede cometer un pecado imperdonable y por lo tanto irse al infierno. O en otro punto, decir que las personas cometen un pecado que no puede ser perdonado. Lo que nosotros enseñamos es que en la sangre de Jesucristo hay perdón para todo el pecado. De tal manera comprendemos que algo como lo que hizo David, matar, asesinar, ¿sí? Adulterar, pudo ser perdonado. Por lo tanto entendemos que Pedro, que negó al Señor Jesucristo de la manera más espantosa, pudo ser perdonado. De la misma manera entendemos que un hombre como Pablo, que persiguió la iglesia, imagínense lo que hizo Pablo. Pablo cargó toda su vida con ese asunto. Persiguió la iglesia, apoyó la muerte de cristianos. Pues aún Pablo podía ser perdonado. ¿Qué era ese pecado imperdonable? ¿Qué es el pecado imperdonable? Bueno, lo describe aquí en el 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia, hermanos, es una ofensa a Dios, a su persona, a su nombre. Es un insulto, una irreverencia hacia Dios y a lo que Dios considera sagrado. Es la difamación del nombre de Dios. El término blasfemia proviene del griego blaspheme, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. Durante toda la vida del Señor Jesucristo, hermanos, durante todo ese tiempo el Espíritu Santo estuvo dando testimonio de quién era el Señor. Cuando iba a nacer, anunció que iba a venir el Salvador. ¿Sí? Cuando estuvo haciendo todos sus milagros, él daba testimonio de que este era el Hijo de Dios. Cuando fue bautizado, bajó en forma de paloma para que lo pudieran reconocer y decir, ¿saben qué? Este es el Hijo de Dios. Y aun cuando el Señor Jesucristo muere, el mismo Espíritu le levanta de entre los muertos. Y por lo tanto, el testimonio del Espíritu Santo es que el Señor Jesucristo es Dios hecho carne, el Mesías. Imagínense lo que es, lo que sintió, lo que experimentó el Señor Jesucristo cuando ve a aquellos hombres diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de ti, lo está haciendo Satanás. Es impresionante lo que estos hombres habían dicho. Y además dice, tiene espíritu inmundo. ¿Qué es este pecado entonces? El pecado imperdonable, hermanos, es cuando el Espíritu Santo, dando testimonio a través de Jesucristo, de que este es el Hijo de Dios, de que este es el Mesías, es capaz el hombre de blasfemar, de injuriar, de ofender a Dios mismo, diciendo que esas cosas hechas por Dios son hechas por Satanás. Que el que estaba atrás de Jesucristo no era el Espíritu Santo, era Satanás mismo. Gracias. Alguien acaba de ganar su dinero del mes. Lo siento por Ana. El punto es, hermanos, el pecado imperdonable, uno podría decir, ¿se puede repetir este pecado imperdonable? En la misma forma, en el mismo sentido, no, porque ya no tenemos a Jesucristo aquí, porque los milagros de Jesucristo no se han repetido de la misma manera. Es que entiéndanlo,
eran milagro tras milagro, señal tras señal, y haber dicho que venía esto de Satanás. Por lo tanto, repetir el pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque eso es, podemos decir claramente que no. Pero hay algo que sí es muy interesante, y eso se nos da en Hebreos. Hay gente que apostata de la fe. Hay gente que se reúne en una iglesia cristiana, escucha el evangelio, se le muestra, es más, se llega hasta bautizar y de repente vemos que le da la espalda al Señor. Ese es un apóstata. Y ahí en Hebreos se nos dice que aquellos que fueron iluminados, que fueron mostrados el poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios. Y hay gente que ve el poder de Dios, que experimenta, que es capaz insisto, de bautizarse y después apostata de la fe. Y sale con que, ¿sabes qué? Cristo y eso, olvídate, fue una etapa de mi vida que dejé atrás. Ya no me interesa. Ir a la iglesia, por favor, yo ya superé eso. Tristemente esas personas apostatan de la fe. Y para ellas ya no hay más que hacer. ¿Por qué? Porque ellos mismos le acaban de dar la espalda a Cristo. Cuando una persona, después de que se le comparte el evangelio y le da la espalda a Cristo y es capaz de rechazar esto, ¿qué más se puede hacer por ellas? Ya no hay más. Ya se les explicó, ya se les dijo, ya vinieron, ya dijeron ser cristianos. Insisto, algunos hasta pueden llegar a bautizar. Y resulta que después, con la mano en la cintura, dicen, eso no es para mí. Eso de la fe, eso de Cristo. Quiero que entiendan que, por lo tanto, repetir el pecado imperdonable, no, tal cual no. Pero sí hay cosas que te pueden determinar tu destino eterno. Y como dice ahí, puedes ser reo de juicio eterno. Una persona que rechaza a Cristo, que rechaza el evangelio, lo único que está haciendo es rechazar la salvación que Dios le ha dado. Jesús es Dios que ofrece una nueva relación con Él. Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, por eso les digo que es muy probable que aquellos que decían que eran los suyos, era su madre y sus hermanos. Quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Había preocupación definitivamente de su familia por él. Le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Cuando uno lee esto, yo me quedé y dije, qué duro. Que Isaac dijera, ¿quién es mi papá y quién es mi mamá? Y sí, malvado, sí lo agarro de las orejas, ¿no? Pero hay que entender esto, el Señor estaba rodeado de sus discípulos y hay una interrupción. Le dicen, ¿sabes qué? Está tu familia aquí. Y Él aprovecha la interrupción para dar una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor Jesucristo estoy seguro que amaba a su madre, que amaba a sus hermanos, no los está despreciando. Tan es así que acuérdense que en la cruz todavía le dice a Juan, hey, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Estaba preocupado por su madre en la carne, por María, colgado, crucificado, sangrando, aún así tenía amor para con su madre. No ese es el punto, hermanos. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es que más allá de la relación en la carne que puede tener uno, hay una relación más especial, que es aquella que es una relación espiritual. Y Jesucristo lo que está diciendo es que aquellos que creen en mí están por encima de una simple relación de carne, de hermano, de madre. Es más importante y más trascendente. Si usted lee Judas, él se presenta como siervo de Jesucristo. En ningún momento, y por cierto, soy el hermano del Señor. O sea, chequen quién le está escribiendo, compadres. Soy Judas, el que vivió 30 y tantos años con Jesucristo, soy su hermano, por lo tanto, no. Él dice, ¿saben qué? Siervo de Jesucristo. La relación más importante que puede usted tener en su vida es una relación con Dios, correcta. ¿Cuál es esa relación correcta? A través de Jesucristo. Es la única forma, hermanos. Y Jesucristo lo que está diciendo aquí simplemente es, ¿saben qué? Yo soy el Señor y aquellos que creen en mí tienen una relación muy diferente, más importante y trascendente que una relación familiar. Porque una relación con Dios nos da destino eterno. Esa es la verdad, es lo que Él está diciendo aquí.
En Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todas estas personas que estaban ahí, que habían creído, que ellos sí habían creído en Jesucristo, que le conocían como Señor, no como el loco, no como el mentiroso, sino como el Señor, tenían asegurados la vida eterna. ¿Qué concluimos de todo esto, hermanos? El destino de todo ser humano, está determinado por una simple idea. La pregunta que hizo Pilato, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Aquellos que piensen que Jesucristo era tan solo un buen hombre, un buen maestro, o un loco, o hasta un ser poseído por Satanás, capaz de inventar la mentira más grande de la historia, todos ellos tienen un destino, el que está diseñado para Satanás y sus demonios, el infierno. Y a veces las personas no alcanzamos a entender lo terrible que es ese lugar. El infierno es el lugar más espantoso que usted pueda imaginar. Ahí va a ser lloro, crujir de dientes, fuego eterno, gusano que come y nunca acaba. Si usted alguna vez, yo les trato de decir a mis hijos o en los estudios, ¿usted alguna vez se ha quemado? Imagínese que le ponen algo que calienta en su mano y no lo puede soltar. Y eso es por 1 año, 2 años, 10, 100, 1000. La eternidad, separado de Dios, sin poder encontrar ya más perdón, en un tormento eterno. Eso es lo que gana aquel que rechaza a Cristo. Aquel que rechaza a Cristo se enfrenta a esa realidad. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú has creído esto, felicidades. ¿Sabes qué te espera? Te espera el cielo. Te espera la presencia de Dios. Un cielo nuevo, una tierra nueva. No más llanto, no más dolor, no más angustias, no más pecado. Ya no vamos a batallar con el pecado, hermano. Ya te vas a poder subir a un auto, ya no vas a poder estar pensando a la cuadra en rayarse al que está al lado, al que se te cruzó. Ya no vas a batallar con lo que ves, que a veces te atrae tanto. Ya no vas a batallar con esa idea de robar, de mentir. Eso quedó atrás. Vamos a estar con Dios, su gloria va a estar ahí. Vamos a caminar por aquellas calles, por aquel lugar hermoso. Y todo esto que hoy tanto nos acongoja, vas a decir, fue nada. Si tú decidiste ser de aquellos que creen en Jesús, yo lo único que me queda por decirte es lo siguiente. Si tú fuiste de esos que dijiste, sí, Señor, creo que es Jesús el Señor, lo único que me queda por decirte es, si esa convicción la tienes, vive acorde a tus convicciones. Vive acorde a lo que dijiste. Porque de nada sirve, o de muy poco, si en verdad tú dices que es tu Señor y vives como si no lo es. Si tú le dices, sí, Señor, eres mi dueño, mi Señor, y en la práctica y en la vida diaria, lo único que haces es, ¿sabes qué? Pero yo soy mi Señor. Yo me mando, Yo aquí soy el que decido. Mis intereses van por encima de los tuyos, mis necesidades van encima de las tuyas. Cuando hacemos eso, hermanos, quedan serias dudas si realmente conoces a Jesucristo como Señor. Y entonces el testimonio que damos al mundo queda tan vacío, tan solo, tan débil, que las personas dicen, pues tal vez Jesús solo era un buen maestro, era un buen hombre, era un buen líder, era un revolucionario. Por eso la gente se confunde a veces tanto, porque ve a la iglesia y ve al cristiano decir, ¿sabes qué? Estos cuates están como allá, el pueblo de Israel. ¿Se acuerda de Elías? Que estaban entre dos dioses. ¿Qué fue lo que le dijo Elías? De una vez por todas, vamos decidiendo esto. Si Jehová es Dios, sigámosle. Si no lo es, acá está el otro. Hermanos, la iglesia a veces está así. Decimos que es nuestro Dios, pero pues estamos de un lado, viviendo la vida a nuestra manera y con nuestras fuerzas y nuestros intereses. Y yo creo que
Elías se nos va para allá, aquí nos diría, bueno, vamos decidiendo esto, Iglesia de Cristo. O Cristo es tu Señor, o mejor vamos buscándole por otro lado. Hermanos, este pasaje a mí me enseña que Jesucristo no estaba jugando cuando decía las cosas, que fue muy claro con las personas y es muy claro con nosotros. Yo soy el Señor. Por último les digo, ayer fuimos a ver la película de Pablo, se las recomiendo mucho. La parte que más me conmovió es cuando en la película dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es acabar bien mi carrera. Acabar bien. Este hombre estaba preso, golpeado. A veces uno necesita imágenes para entender ciertas cosas. A este hombre le habían azotado su espalda tantas veces. En la película hay una parte que dice, ¿sabes qué? Es que yo ya no me puedo ni sentar bien, porque prefiero quedarme de pie. Me imagino a Pablo con la espalda hecha pedazos. Y dice ahí, con sus pies destrozados. Y dices tú, ¿qué nos falta? ¿Qué dureza tenemos a veces? O somos o no somos. Entonces, hermanos, por favor, reconsideremos bien, si Él es nuestro Señor, haríamos bien en pensar lo que hacemos. Haríamos bien en pensar cuánto le dedicamos, cuánto le pensamos, cuánto le consideramos. Si usted tiene planes para el resto de su vida, considere al Señor. Si usted tiene planes para lo que Dios le dé de vida, para sus 5, 10, 20 o 30 años que le van a dar, considera al Señor. Piense claramente qué va a hacer con ellos, dónde los va a invertir, cómo los va a vivir, porque hay que acabar bien la carrera, hermanos. Son muchos los que empiezan y pocos los que acaban bien la carrera. De veras se los digo. Es muy triste ver cuando alguien empieza bien en la fe y después lo ves tibio, apartado, viniendo los domingos, y cuando esa persona, cuando conoció el Evangelio, le encantaba servir, le encantaba congregarse, le encantaba darle al Señor. Consideren eso. Ojalá y estas palabras que hoy les comparto les sirva a usted para reflexionar. Y si alguno aquí jamás ha puesto realmente en consideración que Jesucristo es el Señor, no hay otro, piénselo seriamente. Está a tiempo todavía. Mientras usted respire, tiene la esperanza de conocer a Jesucristo como su Señor. Vamos a orar. Dios, te damos tantas gracias porque nos has dado a un Señor, a un Dios maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo es único, maravilloso y digno de ser seguido, digno de ser obedecido, digno de entregarle todo lo que somos. Qué duros somos, Padre, a veces. Has dado tanto testimonio a nuestras vidas de que Jesucristo es el Señor, de que Él merece todo de nosotros. Y a veces escatimamos tanto nuestras vidas, el esfuerzo, el ánimo por Él. Escatimamos todos los recursos que damos, todo nuestro tiempo. Siempre estamos dando lo que nos sobra. Y en cambio Él se entregó totalmente por nosotros. Te damos tantas gracias por tu palabra, porque nos presenta la verdad, nos enseña. Santo Espíritu, muchas gracias, porque has dado siempre testimonio de quién es Jesucristo en nuestras vidas. Y nos llevas siempre a conocer y amar más a Cristo, de manera que nos transformas a la imagen de Él. Y lo único que nos resta, Señor, es decirte que te amamos, aún con todas nuestras imperfecciones y nuestros pecados, que te amamos y que esperamos algún día ver el rostro de nuestro Señor cara a cara. Mientras eso pasa, que no olvidemos que tenemos amo, que tenemos Señor, que Él es el Señor, aquel que debe de ser el primero y a quien primero debemos considerar en todo lo que hacemos. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.